más tecnología y comodidad. Porque tu bienestar merece más. Nuevo Metrored La Carolina. Te esperamos en la Avenida República entre Pradera y Almagro. Agenda tu cita al 02-400-3030. Metrored Centros Médicos. Parte del Grupo Hospital Metropolitano. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia. Buscando la verdad en todas partes. Buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos dar la bienvenida al exministro de la Defensa Nacional, general Osvaldo Jarrín. Lo invitamos para analizar esto que constituye un asunto recurrente en el Ecuador: la seguridad integral de los ecuatorianos. Mucho se ha hablado y se repite: hay que establecer un plan de seguridad integral. Es bueno despejar estas inquietudes y hablar también de los desafíos de la nueva cúpula militar, oficiales respetables. Quizás, de acuerdo con el decreto 36, observamos que para la designación, de acuerdo con la ley de personal de Fuerzas Armadas, había que se escoge luego de una serie de requisitos, se escoge dentro de ternas. Y curiosamente, de acuerdo con el cuadro de generales y almirantes, se llegó al séptimo oficial, un oficial muy respetable. Salieron 7 oficiales generales y almirantes, pero sin la terna, sino directamente. Pero este es un tema que ya está, ayer se posesionó precisamente la cúpula militar. Quiero empezar con este tema partiendo de la premisa: sin seguridad no hay desarrollo. ¿Hay o no hay un plan que permita avanzar en el Ecuador frente a momentos complejos y difíciles de inseguridad en el país? Buen día, general Osvaldo Jarrín. Muy buenos días, gracias por la invitación. Precisamente cuando se habla acerca de si hay o no hay plan, es lo que quisiera, si me permite, comenzar realizando una desvirtuación de criterios superficiales, ligeros, que se han realizado, indicando que en la época del presidente Moreno se había desmantelado el sistema de seguridad y que era un error el haber, mediante decreto, designado al ministro de Defensa como coordinador del Gabinete de Seguridad. Y justamente topamos el tema que se acaba de plantear. El Gabinete del Sector Seguridad, en la gestión, en la época del presidente Moreno, se elaboraron 4 leyes, proyectos de ley, que fueron presentados a la Asamblea Nacional. Obviamente, después de todo el gran proceso al interior de las instituciones, Secretaría Jurídica de la Presidencia, aprobación del presidente de la República, de las cuales 2 leyes ya están aprobadas. Una es la Ley de Navegación, aprobada durante mi gestión ministerial. Una segunda ley, que es la Ley de Personal, que ya está en funcionamiento luego de la aprobación en la Asamblea Nacional. Pero también se elaboraron, además de estas 4 leyes, me refiero a la Ley de Inteligencia y a la Ley de Gestión de Riesgos, que están en la Asamblea en espera. Adicionalmente, en la Secretaría se estableció la necesidad de que se tengan políticas para el funcionamiento institucional. En este sentido, se publicó en el año 2018 la Política de Defensa Nacional. Cabe mencionar, es la 3ª ley que me ha tocado, con gran satisfacción y honor, dirigir 3 políticas de defensa nacional: 2002, 2006 y 2018. Pero hay una segunda política que se elaboró
en el Gabinete de Seguridad. Y es la política de seguridad, de ciberseguridad, que es de mucha importancia y de trascendencia en la época actual. Y evidentemente, de acuerdo a lo que dice la Ley de Seguridad Pública y del Estado, se elaboró y se entregó el Plan Nacional de Seguridad Integral. Este plan establece las diferentes políticas de las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad, a partir de cual debe realizar y poner en funcionamiento los planes operacionales de la institución. Pero también hay otro tema que es de trascendental importancia, que es el uso progresivo de la fuerza. Desde el Ministerio de Defensa, mediante acuerdo ministerial, se presentó esta propuesta para que se ejecute en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional el uso progresivo de la fuerza, de acuerdo a todas las normas internacionales. La Corte Constitucional la suspendió porque creyó que era importante que no sea un acuerdo ministerial, que no tiene la capacidad, la extensión y la profundidad jurídica, y debería pasar a ser una ley. Fue a la Asamblea y se publicó como ley, y le llaman la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza. Esto significa que en 3 leyes hemos logrado ya participar con proyectos en base de la discusión, del debate dentro de las instituciones, de los 5 ministerios que conformaban el Gabinete del Sector Seguridad, coordinado por el Ministerio de Defensa Nacional. Obviamente, estamos hablando del campo legal, a más de la gestión que se realiza dentro de este gabinete y de los diferentes ministerios. Por ejemplo, la SENAIN fue reestructurada y se le denominó el CIES, que está actualmente en funcionamiento. Se realizaron gestiones, no solamente en el periodo de normalidad, sino de gestión de crisis. Y tuvimos que afrontar crisis muy difíciles como, por ejemplo, la crisis de carácter terrorista de Esmeraldas, cuando lastimosamente fallecieron los 3 periodistas del comercio, pero también 3 infantes de Marina en ese mismo incidente, en ese mismo atentado terrorista, y que fue solucionado mediante la designación de una fuerza de tarea conjunta y manejado por el Gabinete y por el Ministerio de Defensa Nacional en coordinación con la Policía Nacional. Otra de las situaciones de crisis manejadas eficientemente fue de la minería ilegal en Buenos Aires, cooperando con la Policía Nacional, pero con planes profesionales, independientes y bien coordinados. Un plan de intervención de la Policía Nacional y un plan desde el Comando Conjunto coordinado para que las Fuerzas Armadas apoyen, cooperen la intervención de la Policía Nacional. También tuvimos la intervención en Guayaquil con una fuerza de tarea conjunta presidida por el comandante de la Armada para manejar, para apoyar a las autoridades en el COVID, que fue de gran reconocimiento y necesario por la gravedad de la situación que se vivía especialmente en Guayaquil. Es decir, se pudo establecer directamente la coordinación interministerial, interagencial, desde la coordinación del Gabinete del Sector Seguridad. Y menciono todo esto porque, en primer lugar, no se puede decir que no ha habido planificación. Y en segundo lugar, estamos actualizados y al tanto de la materia de seguridad y de defensa. Cabe mencionar que como profesor emérito del Centro de Estudios Hemisféricos para la Defensa en Washington, conocido como el Centro Perry de la National Defense University, en el mes de septiembre del año pasado fui invitado a recibir un premio a la excelencia en educación de defensa y de seguridad. Esto nos permite
estar al tanto de cómo avanza la seguridad, los cambios en la defensa y la seguridad, para que no se considere que únicamente que porque hay nuevas amenazas no se han actualizado o no se tienen los planes correspondientes. No obstante de ello, ha habido ya cambios que se han realizado en el campo jurídico, como es desde la Asamblea Nacional que se emitió ya una ley orgánica de reforma para el fortalecimiento de las capacidades de los órganos y los órganos de seguridad. Pero que esto demuestra de cómo se va actualizando. Y esto habrá que ver en los resultados, qué ventajas, qué oportunidades, qué efectividad se tiene con relación a la estructura normal establecida en la arquitectura de seguridad, y le llamamos el sistema de seguridad como fue establecido en el periodo del gobierno del presidente Moreno. General Osvaldo Jarrín, si ha habido planificación, si ha habido leyes, aun cuando usted señalaba, y eso depende de la Asamblea Nacional, el trámite del proyecto de ley de inteligencia, la ley de gestión de riesgos que se espera, si ha habido esta planificación y las leyes, ¿qué hace falta? Quizás gestión, ¿qué hay que hacer? Si es que se tiene, en primer lugar, una política, a partir de esa política hay que establecer una estrategia y la planificación operacional respectiva de la institución. Voy a poner un ejemplo concreto desde Defensa Nacional. Para que funcione la defensa, el presidente de la República emite la política de defensa, obviamente por recomendación, por preparación documental del Ministerio de Defensa, el conocido Libro Blanco. En base de esta política se debe establecer una estrategia y la planificación institucional operacional para el cumplimiento de esa estrategia general. Aquí pongo un ejemplo. Esta es la estrategia. Si le enfocan, por favor. Esta es la estrategia de seguridad común regional. ¿Qué estamos viendo? El cómo se estructura un plan a nivel nacional, abordando el tema fundamental de tratamiento de seguridad, como es el narcotráfico. Directamente las Fuerzas Armadas no tienen responsabilidad directa, pero sí la responsabilidad en cuanto a soberanía nacional, afrontando fronteras norte-sur, puertos, la soberanía marítima, soberanía nacional específicamente marítima, el mar y el archipiélago de Galápagos. Cuando el presidente Noboa indica que se deben militarizar los puertos, es lo más acertado, porque es parte de lo que ya está en funcionamiento en esta estrategia, que ha sido coordinada con Colombia, con Perú, con el apoyo de los Estados Unidos, mediante los aviones P-3 para el apoyo a la exploración aeromarítima que se realiza en estos casos. Pero lo más importante, los 3 puertos de aguas profundas se gestionaron para que tengan el espacio correspondiente para la creación de una capitanía de puerto, tanto en Puerto Bolívar, en Pozorja, en Manta y en Esmeraldas. Esto significa que con las facilidades de instalación y guardacostas y la capacidad profesional de nuestra Armada pueda estar presente y cooperar con la Policía Nacional en cuanto tiene que ver a la salida de la droga desde los puertos. Y complementariamente a lo que es la vigilancia, el patrullaje en el mar. Complementariamente a todo esto, se tuvo una visita por invitación del Ministerio de Defensa al archipiélago de Galápagos, porque no puede ser posible que la Capitanía de Puerto funcione 8 horas. Se necesita 24 horas. Y se necesita capacidad de reabastecimiento del avión Orión, del avión P-3 que vaya a Galápagos en su patrullaje. Se hizo y se aprobó por parte de la Comisión de Soberanía de la Asamblea Nacional para la nocturnización de la pista y las capacidades de reabastecimiento de combustible que tendrían las aeronaves. Todo esto es todo un completo proyecto
que se encuentra en marcha y da gran satisfacción poder decir de que la Fuerza Naval ha dado continuidad. Por ejemplo, en este mismo mes se incautó en 2 ocasiones, en coordinación interinstitucional, un cargamento de armas. En el mismo mes se tuvo el descubrimiento y la incautación de un semisumergible de transporte de droga. Se ha realizado por parte de la Fuerza Naval operaciones combinadas Ecuador-Perú en el Galapex 2. Este Galapex fue una extensión de la operación UNITAS, que se hizo el Ecuador como sede en el año 2020, de tal manera que se pueda tener la facilidad de integrar a las fuerzas navales y aéreas de los países, especialmente de toda la región. Hablamos de todo el hemisferio. El Galapex 2 que se ha realizado ya es una continuidad de esta estrategia. Y he conversado con el embajador del Perú, la gran satisfacción que tienen de cooperar. En idéntica forma se está haciendo con Colombia en cuanto a cooperación aérea para la defensa aérea. Esa operación se llama Andes. Se ha realizado Andes 3, es decir, 3 oportunidades de coordinación, estos ejercicios de simulación de vuelos no identificados. Toda esta coordinación obviamente da cabida a lo que es una estrategia nacional, pero también una estrategia regional: Ecuador, Colombia, Perú, Estados Unidos, dando cumplimiento a la época actual de lo que es la seguridad cooperativa regional. General Osvaldo Jarrín, usted nos ha descrito todos los planes, políticas, estrategias que ha habido. Sin embargo, el ciudadano común dirá, partiendo de un hecho, Fuerzas Armadas realizan su tarea en defensa de la soberanía e integridad territorial. La Policía Nacional actúa en el tema de la seguridad interna, salvo cuando hay estados de excepción. ¿Qué hace falta para reducir esos indicadores de violencia? Sí, Fuerzas Armadas tienen los planes, hay las herramientas jurídicas. ¿Qué hace falta para ser más contundentes? Por cierto, más recursos, más material, pero también decisiones para combatir con mayor firmeza. En primer lugar, reconocer el trabajo y la función específica que corresponde a cada institución. Militares y policías no pueden cumplir estricta y únicamente lo que corresponde a las medidas de seguridad ciudadana. Cada fuerza tiene sus funciones específicas, se cooperan, apoyan. La ley dice la complementariedad de las Fuerzas Armadas con la policía. Pero Fuerzas Armadas y policía no todos hacen la misma tarea. Hay que considerar asimismo, esa especificidad no es de carácter nacional, es internacional. En el año 2019, la OEA, con la organización que se denomina MISPA, Ministerios del Interior y de Seguridad Pública de las Américas, en su 7ª versión el Ecuador fue sede y felicitó a la OEA al cómo estaba manejándose la seguridad. Estoy hablando seguridad ciudadana, esencialmente Policía Nacional, porque la tasa de homicidios era de 7 por 100.000. Y fue reconocido no solo por la OEA, sino que algunos países comenzaron a imitar al Ecuador. Ejemplo concreto, Honduras. Y esto hay que abrir la página web y ver lo que está dicho en esa época. Octubre del 2019. Perdón, sí, 2019. Por consiguiente, el MISPA, ¿por qué no están las Fuerzas Armadas en el MISPA de la OEA? Porque no es tarea de las Fuerzas Armadas la seguridad ciudadana y la delincuencia. Identificar, perseguir, detener y la rehabilitación social son tareas esencialmente de la policía. Pero las Fuerzas Armadas, como todas las instituciones, tienen necesidad de cooperar, de la complementariedad. Por eso el Ministerio de Defensa emitimos una directiva especial de cómo el Ministerio de Defensa debe apoyar a la policía a gestión de riesgos y a otras instituciones en casos de emergencia que se tengan o simplemente que haya necesidad de prevenir y tener seguridad en forma anticipada a la conformación de los delitos. Si es que se quiere mejorar y reducir estos índices, en primer lugar hay que considerar que es un efecto regional.
no es un efecto del Ecuador o de Colombia y Ecuador, es de toda la región en el Pacífico, que va, como conocemos, desde Centroamérica hasta todo Sudamérica, con la misma intensidad del narcotráfico y la necesidad que tienen los estados, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, justicia, de tal manera que no sea, alguna vez dije en una entrevista, una puerta rotatoria, porque más se demoran los delincuentes en ser ingresados, detenidos e ingresados a un centro de detención, y más rápido es lo que salen, y salen con mayores capacidades, a no ser de que no tengan necesidad de quedarse para seguir coordinando desde el interior de las cárceles a lo que esté ocurriendo de los delitos y de los crímenes que se realizan en la ciudadanía y en las áreas urbanas y de los centros, claro, en donde están los corredores. Justicia, ¿no? Ahí entra en juego la justicia que tiene que cumplir. Entonces es un trabajo interinstitucional. Entonces, si es que se tienen conflictos de la justicia entre los diferentes operadores y órganos de justicia, eso están de plácemes para los carteles y para todas las necesidades que no son cumplidas en la defensa, en la protección y en respaldar la acción de Policía Nacional y de lo que corresponde a Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas están en frontera, combaten el narcotráfico, especialmente por soberanía nacional. Por esta razón, la tarea del narcotráfico y de la droga en las ciudades, en el interior del país, no es tarea directa de las Fuerzas Armadas. Siempre estarán las Fuerzas Armadas en condiciones de apoyar, y deben hacerlo, como hacen en todos los países. Voy a poner un ejemplo. En Francia, el plan se llama Vigipirate, y se encuentran aeropuertos, lugares turísticos, sectores y áreas estratégicas, patrullas militares, solo militares. Están apoyando, obviamente, a la seguridad ciudadana, pero están en condiciones de reaccionar en forma oportuna ante el crimen organizado y especialmente ante el terrorismo. Iguales en Italia, iguales en Inglaterra. Es decir, todas las ciudades de España hacen con la Guardia Civil, porque existen fuerzas determinadas para las tareas. Ecuador tiene solamente 2 fuerzas, Fuerzas Armadas y Policía. Otros países tienen 3, es decir, una fuerza intermedia. Hablamos de Gendarmería, Guardia Nacional, Carabineros, Guardia Civil. Ellos son los responsables de fronteras. Fuerzas Armadas hace esas funciones, cumple como si fuera una fuerza intermedia adicionalmente, pero no puede ser transformada en policía. Se desprofesionaliza y no hay efectividad en los resultados. Por cierto, una preocupación en el país, General Jarrín, es la alta tasa de homicidios que corresponde directamente a la Policía Nacional, pero a Fuerzas Armadas le corresponde una tarea fundamental, el control de armas. Por supuesto que sí. Y esos resultados tiene que haber. Por supuesto que sí, la incautación de armas que ha hecho en el mar es el mejor ejemplo de cómo se trabaja con la inteligencia operacional que tiene la fuerza para poder actuar. Lo mismo hace el ejército en la frontera norte, pero especialmente en la frontera sur, que es de donde han sido incautadas armas que entraban desde el Perú al Ecuador. Esto es esencial, es una tarea funcional específica que está en la ley, el CAMEX, que son operaciones que se realizan. Lo que sí hay que considerar que estas operaciones no pueden afectar a los efectivos de frontera. El personal que está en frontera cumple un patrullaje sacrificado, intenso, riesgoso en la selva, pero no está 24 horas, 7 días todos los meses. Cumple patrullas puntuales y ese personal tiene que ser relevado. ¿De dónde se releva? Del contingente que se encuentra en las unidades. Y si es que se resta efectivos para que estén haciendo desalojos de terrenos invadidos o seguridad de la entrega de las escuelas, para que hayan tareas que son de carácter policial, lo que se está haciendo es restando efectividad a las fronteras con el personal, con el número de personal para los relevos. Y también hay que considerar que cuando están yendo en estas operaciones de complementariedad y apoyo a la Policía Nacional, cuando se magnifica en las ciudades por el temor, por la responsabilidad que se tiene con la población, no está todo el personal de las fuerzas realizando, porque los aviones, pilotos, las tripulaciones de los buques, de los submarinos, no son los que van a la calle, es la infantería de marina, va la infantería aérea,
y van fuerzas de infantería de las Fuerzas Armadas. Es una tarea muy compleja cuando las Fuerzas Armadas tienen que atender múltiples tareas y se les incrementa, restando capacidad y empleo a los efectivos que deben tener en fronteras, puertos, mar y Galápagos. General Jarrín, ahora, dentro de esta composición de las tareas de seguridad, defensa y también la seguridad interna, es necesario el respaldo a tareas desde la visión legal e institucional. Y voy a citar un caso que no corresponde a Fuerzas Armadas, sí a la policía, el caso del policía Olmedo, que fue procesado, que fue sentenciado por cumplir con su misión. ¿Cómo dar respaldo en estos temas fundamentales, el legal y el institucional? Hay dos caminos para analizar el tema. Uno es el campo legal que se acaba de mencionar. Yo he citado que el Gabinete de Seguridad, con 5 ministerios, elaboramos el Plan Nacional de Seguridad Integral, que está en la ley. Puede ser mejorado, puede ser reestructurado. Lo que no puede es decirse que no hay. En segundo lugar, lo que se acaba de hacer en la Asamblea es crear toda una infraestructura, un andamiaje muy complejo. Está creado, según la ley, una entidad coordinadora de la política de seguridad del Estado. Esta entidad es la responsable de elaborar el Plan Nacional de Seguridad Integral, que ya he mencionado. Luego se crea un Consejo Nacional de Política Criminal. Este consejo tiene 15 miembros, la mayoría ministros. Y luego se crea un ente rector de la política criminal. La primera tarea de este ente rector de la política criminal creada tiene que coordinar el Plan Nacional de Seguridad Integral con la política criminal para su implementación. Ahí estamos hablando de 3, ya no son secretarías, ya no se llaman secretarías, ahora se llaman entidades o entes rectores. 3 escalones con toda esa magnitud ministerial para lo que estamos hablando, que fue en el Gabinete de Seguridad, 5 ministros, en una sesión se publicó el Plan Nacional de Seguridad Integral. Así es como se amplía, se incrementa. No emito criterios. Hay una gran responsabilidad para poder atender desde el campo legal los problemas de la seguridad que tiene el país. Veamos los resultados. En los casos puntuales, como se acaba de hablar, del policía Olmedo, obviamente se tiene que verificar que las instituciones tengan el sentido de pertenencia, la ética, la moral, la capacidad de formación profesional y sobre todo la atención que se necesita para que tengan un desempeño pegado a las leyes. Esto fundamentalmente es formación profesional, formación en todas las capacidades, habilidades, destrezas que se necesitan para un desempleo delicado de funciones. Y luego hay infiltración en todas las instituciones. Y eso tiene que ser verificado. Pero no se puede decir que vamos a poner el polígrafo a todo mundo. Claro, por eso hay la inteligencia y la contrainteligencia. Exactamente, contrainteligencia es la protección de la información, la protección de las instalaciones, del personal que se tiene en la institución. Entonces es lo que tiene que incrementarse. Eso tiene que estar coaligado de los planes operacionales, tanto de prevención, de obtención de información, de inteligencia, de contrainteligencia, y todo lo que corresponde para que se pueda realizar en forma efectiva los objetivos que son planteados en cada institución para su seguridad. General Jarrín, a propósito, usted nos ha recordado toda esta trayectoria, los planes, las políticas, las estrategias, las leyes aprobadas. Una inquietud puntual que quedó latente y que no fue exclusivamente de su responsabilidad, sino posterior, porque sobrevinieron otros gobiernos. La tarea que cumple Fuerzas Armadas en la frontera norte, ¿por qué no se llegó a levantar la reserva de la información en el caso de los 3 periodistas que fueron asesinados en manos de guerrilleros colombianos?
Me hice cargo de esta crisis terrorista, y digo crisis porque esa sí fue una crisis terrorista. No se puede llamar a cualquier cosa crisis terrorista. Puede ser un secuestro, puede ser un sabotaje, puede ser una gran destrucción, puede ser un atentado con bomba. Volaron un cuartel en San Lorenzo. Eso es diferente, porque además de la voladura del comando provincial que se tenía, hubo una demanda al Estado por el Guacho. El momento que hay una demanda al Estado, condicionando la autoridad gubernamental para que ponga en libertad a todos los detenidos, ahí es un acto terrorista político, porque está relacionándose el acto criminal de destrucción, de impacto, de temor en la población, de las víctimas inocentes, junto con una demanda, una subordinación que se quiere ejercer contra el Estado, con presión sobre el Estado. Esta es una crisis terrorista. Y cuando me hice cargo, ya fallecieron. Lo que me correspondió en el manejo de crisis, en primer lugar, es que se entregue la información, y se lo hizo. En lo que corresponde y en lo que aspiraban conocer de lo que se trató o lo que se había tratado en el COSEPE. Pero no se puede entregar al 100% de todos los debates y discusiones que tenía en el COSEPE. Ahí fue simplemente ese desfase en solicitud y en entrega. Pero la información necesaria, requerida, fue entregada. ¿Fue entregada a la Fiscalía? Fue entregada a la Fiscalía y hecha pública en las demandas que reservada se hizo. Exactamente, en forma reservada y en las demandas que se pidió, pero no la totalidad de todas las discusiones sobre el tema. Claro, quisiera consultarle dentro de este análisis, dada la experiencia del general Osvaldo Jarrín, exministro de la Defensa Nacional, ex jefe militar, ¿qué opina del nuevo mando militar? Tiene un gran desafío, oficiales respetables quienes han llegado, pero quizás en un análisis un poco frío del decreto 36 del presidente Daniel Noboa Sin, en los considerandos se invocan dos decretos, el 421 y 538, que designó a la cúpula militar, es decir, al jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas y a los comandantes de las tres ramas. Sin embargo, en el decreto se agradece, como se estila, se agradece la labor de los 4 altos oficiales, y de inmediato se pasa a la designación. Cuando uno toma fríamente el cuadro de generales y almirantes, simplemente se encuentra que en el primer caso, ninguna objeción a quien hoy es jefe del Comando Conjunto, el contraalmirante Vela, salen 7 altos oficiales, los 4 generales y almirantes que estaban en la cúpula y 3 más de la Fuerza Terrestre. Se puede ir directamente porque la ley, si me permite, general Jarrín, la ley de personal de Fuerzas Armadas, artículo 31, dice: los comandantes generales de fuerzas serán designados por el presidente de entre los 3 oficiales generales de mayor antigüedad de cada fuerza, permanecerán en sus funciones 2 años, etcétera. Es decir, aquí tiene que haber ternas, y así se ha procedido en el pasado, incluso para sacar a otros altos oficiales, más allá, insisto, de la calidad de los altos oficiales. Aquí no debía procederse así cuando de una sola se saca a 7 altos oficiales y se pasa para el nombramiento que desea el presidente, con el derecho que le asiste, al jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, igual a los oficiales jefes de las 3 ramas de Fuerzas Armadas. En este aspecto hay que considerar 2 temas. Uno es el campo legal, que se tiene que optar por las ternas conforme dice la ley. Y nada quita que se hayan establecido las ternas correspondientes para que se hayan realizado las diferentes designaciones, considerando que cada fuerza tiene esa facultad de designar en función de las ternas. El ministro de Defensa es el principal asesor del presidente de la República para que se designe el comandante en las funciones requeridas. El otro aspecto obedece a lo que acabamos de decir. Muchos de los problemas que se tienen en materia de seguridad, en materia de gestión institucional, está en que no hay continuidad. Y me refiero a los mandos actuales. Estoy convencido, no solamente de la capacidad profesional que poseen para haber sido designados, y como se ha dicho, se realizó por méritos,
sino también se está dando continuidad a lo que se viene desarrollando. Estaban en funciones de comandos de operaciones. Y quien está en el comando de operación es el que mejor sabe cómo están desarrollándose en cada fuerza esas operaciones. De tal manera, cuando asume el mando, él pasa a ser el más experimentado en el desarrollo de las operaciones que planificó, que se estaban desarrollando, y hoy tendría que tomar decisiones al respecto. Esto hablamos simplemente del campo operacional, porque cuando hablamos de comando conjunto, ya estamos hablando de un nivel estratégico a nivel de Fuerzas Armadas. Y también en la ley que he mencionado, que está ya aprobada por la Asamblea Nacional, hay modificaciones que se están estableciendo. No sabemos la efectividad que van a tener estas modificaciones. Para poner un ejemplo, se amplían las zonas de frontera a 40 kilómetros, antes eran de 20. Hay modificaciones sustanciales en cuanto a zonas de reserva, a zonas de seguridad y a áreas fronterizas. Entonces, todos estos aspectos son de trascendental importancia y van a tener efectividad en la medida del asesoramiento y del cómo se ejecutan los planos, y de hecho debieron haber participado para que tenga el adecuado conocimiento y asesoramiento este proyecto. Ya no es proyecto, esta ley que está emitida por la Asamblea Nacional. En vigencia. Sí, efectivamente. Seguiremos hablando de estos temas tan fundamentales de la seguridad, la defensa que requiere el país. Sin seguridad no habrá desarrollo. Quizás solo un apunte respecto de la parte legal, que no corresponde a Fuerzas Armadas. Se ha acostumbrado en la parte legal, cuando hay ternas, el poner en el decreto, en esta terna se escoge a tal, y se desecha, o se nombra por horas o por días. Dentro de esa terna se escoge a un oficial y luego se acepta la salida y luego se nombra a los nuevos comandantes. Eso no hay en el decreto 36, y por ello mi observación de que se fue directamente al jefe del comando conjunto al sacar a 7 altos oficiales generales sin establecer ternas, al menos en el decreto. General Jarrín, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Muy amable. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:18 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria. Buscando la verdad, volvemos para hablar sobre la situación de la banca ecuatoriana con el presidente ejecutivo de Asobanca, el doctor Marco Antonio Rodríguez. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.